Hola a todos, bienvenidos a una nueva receta de Enka Cocina. Hoy he preparado un plato típico hawaiano que está muy de moda y es bastante sano, ya que contiene una gran cantidad de vegetales y proteína magra. Como os habréis imaginado, es un poke bowl que, aunque es típico que sea de pescado crudo como el salmón o el atún, yo lo preparo con pollo. Así que sin más, empezamos. Para el poke bowl vamos a necesitar una base que es de arroz. Así que tengo preparado arroz para 4 personas. Y voy a marinar 6 muslos de pollo con 3 cucharadas de salsa de soja, 1 cucharada de aceite de sésamo y 1 cucharada de miel. Las verduras que voy a utilizar son un pepino, 3 zanahorias, que las mías son pequeñas, así que si tenéis grandes usad solo 2 rabanitos, una cebolla morada, de 2 a 3 aguacates dependiendo de su tamaño, 4 mandarinas, una para cada comensal, semillas de sésamo blancas y semillas de sésamo negras y unas hojas de alga marina, como las que usamos para hacer sushi. Las mías veis que son pequeñas porque aquí las venden como un snack para los niños y están tostadas, así que esas son las que voy a utilizar. Bueno, y voy a empezar preparando el arroz. Lo podéis cocer de la manera que vosotros queráis. Para mí es más fácil ponerlo en la arrocera y así no tengo que estar mirando el tiempo. Lo pongo durante 12 minutos, que es el tiempo que mi arrocera necesita, y ya me olvido. Mientras el arroz se cuece, voy a cortar los muslos de pollo que ya están deshuesados y sin piel y los voy a cortar en cubitos o cuadrados pequeños. Y como ya he mencionado antes, el poke bowl típico lleva salmón o atún crudo, tipo para el sushi, pero mi versión siempre es de pollo, porque para niños es más seguro el pollo y además se lo comen mejor. Si vosotros preferís el pescado tipo sushi, pues adelante, le podéis pedir a vuestra pescadería de confianza que os pongan salmón o atún para comer crudo. Sé que hay algunas pescaderías que lo pueden preparar así, o si no es el caso, podéis utilizar también el salmón ahumado. Una vez cortado el pollo, vamos a marinarlo. Le agregamos la salsa de soja, le agregamos también la cucharada de aceite de sésamo, que la vamos a echar antes que la miel, porque el aceite va a hacer que la miel resbale en la cuchara y no se nos quede la mitad de la miel enganchada en la cuchara. No sé si me entendéis, pero bueno, ahora lo veréis mejor. Mirad, ¿veis qué bien que cae la miel? Es porque el aceite evita que la miel quede enganchada. Y os lo digo por experiencia. Si no, probad de echar la miel antes y me entenderéis. Bueno, y ahora vamos a mezclarlo todo bien, que el pollo se impregne bien de todos los sabores y lo vamos a dejar marinando durante 30 minutos. Y mientras el pollo se marina, vamos a preparar los vegetales y la fruta. Empezamos con las zanahorias, que las vamos a cortar en tiras alargadas y lo más finitas que podamos. Con mucho cuidado porque la zanahoria es muy dura y se nos puede resbalar el cuchillo al cortar, sobre todo evitando siempre hacernos daño. Lista la zanahoria, vamos a cortar el pepino en rodajas muy finitas también. Yo tengo un pepino italiano que son bastante largos, así que no lo voy a utilizar entero. La mitad la guardaré para una ensalada. Vamos con los rabanitos, los tengo bien lavados porque no se suelen pelar y de la misma manera los cortaremos en rodajas finitas. Por último, la cebolla morada, que la vamos a cortar en juliana. Podéis utilizar cebolla blanca también, pero la morada le da un toque de color al plato. Y vamos con la fruta. El poke bowl siempre lleva algo de fruta, normalmente una fruta tropical, como el mango o la papaya, pero también se puede utilizar algún cítrico como la mandarina, que a mí me encanta el contraste de sabores y además es más fácil y más barata de encontrar. Y os digo que con piña también queda súper rico el sabor. Así que una vez las tenemos sin piel, yo le saco las hebritas que tiene para que quede más bonita la presentación, pero en realidad pues no hace falta. Como veis ya tengo todo preparado menos el aguacate, porque si lo cortamos ahora se nos va a oxidar y se pondrá negro, así que el aguacate lo cortaremos en el último momento.
El pollo también está bien marinado y listo, así que ahora lo vamos a freír en una sartén y ya tendremos todo preparado para montar nuestro pokeball. En este punto el arroz también estará listo, así que lo escurrimos si lo habéis preparado en una olla normal y lo reservamos hasta que lo tengamos que utilizar. Una vez el pollo ya está listo, le espolvoreamos por encima unas semillas de sésamo. Y ahora sí, empezamos preparando el pokeball y comenzamos con una base de arroz. Y las cantidades, pues evidentemente el arroz que se vaya a comer cada uno. A continuación le vamos a agregar los trocitos de pollo. Y ahora ya seguimos con las verduras. Y lo vamos a colocar de manera que nos quede súper colorido, que es una de las gracias del pokeball, tener muchos colores en el plato, que siempre lo hace todo más apetitoso. Le colocamos las rodajitas de pepino, seguidas de unas rodajitas de rábano. Vamos con la cebolla en juliana, que veis que color morado le da un toque más exótico al plato. Las mandarinas a continuación, o el mango o papaya, o la fruta que hayáis escogido, incluso la piña. Ahora sí, cortamos el aguacate y lo colocamos también en el plato. Así a ver que nos quede bonito. Y aquí tengo las hojitas de alga marina tostadas, que las voy a cortar en tiras y las coloco también en el bol. Como toque final le añadimos unas semillas de sésamo blancas y negras, si tenéis, que ya veis que el contraste también es muy bonito, además de buenísimo. Y si queréis y opcional le podéis poner alguna salsa exótica que os guste, yo tengo una de aguacate y lima, y con un par de cucharaditas ya es suficiente. Y ya listo, vamos a probar, que se me hace ya la boca agua. Si tenéis maña con los palillos chinos, adelante. Yo al final, después de tantos años, he conseguido dominarlos un poco. Bueno, la mandarina de verdad le da un sabor riquísimo. Voy a coger un trocito de aguacate con el alga y si lo mojáis con la salsita, está de escándalo. Bueno, pues ya os dejo otro día más con otra receta facilísima de preparar y veis que solo hemos cocinado el pollo. Muy fresca, muy sabrosa y muy nutritiva. Como siempre, espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.